si el PSOE fue alguna vez de izquierda, sería hace mucho, mucho tiempo. A mí me gustaría hacer una distinción entre dos tipos de PSOE. El PSOE que se fundó, o sea, no sé si lo sabéis, pero el PSOE se fundó en el año 1879 por el tipógrafo Pablo Iglesias. Ese PSOE mantendría la ideología marxista. A partir de estos principios de la transición española, el PSOE desecharía esa ideología marxista y adoptaría otras posturas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, a mí me gustaría también hacer una diferenciación rápida de lo que es la izquierda y la derecha, que en otros vídeos, creo que en el primer directo lo tratamos un poquito más en profundidad, hoy seré un pelín más breve, y es que para mí, hoy en día, lo que es izquierda o derecha se resume en esta dicotomía. La izquierda pretende superar el orden capitalista, es decir, transformarlo, y la derecha todo lo contrario, vendría a ser mantener ese orden capitalista y defenderlo, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó a principios de la transición? Que cuando el PSOE anuncia que abandona esa ideología marxista, que recordemos, el marxismo, de forma muy rápida y muy simple, lo que propone es un conjunto de ideas filosóficas, políticas y económicas que provienen del filósofo y economista Karl Marx y Friedrich Engels. Es que, de forma rápida, ofrece una crítica al capitalismo y una superación al mismo a través de la dictadura del proletariado y una sociedad sin clases y demás. Entonces, cuando el PSOE rechaza el marxismo, no solo está rechazando el marxismo como tal, sino que indirectamente también está rechazando esa superación del capitalismo, que es lo que define hoy en día a la izquierda. Entonces, abandonando ese marxismo a principios de la transición, claro, el PSOE deja de posicionarse en el espectro izquierdo de la política, ¿no? Y lo vemos, os he enumerado aquí varios puntos para ir punto por punto desmontando ese discurso del PSOE y que empecemos a dejar de posicionarlo dentro de la izquierda. O sea, el PSOE no es un partido político que podamos encajarlo dentro de la izquierda y podríamos verlo, por ejemplo, cuando crearon los GAL. No sé si recordáis los GAL, que eran grupos paramilitares dirigidos dentro del ejecutivo de Felipe González, que se utilizaron para enfrentar a ETA. O sea, eran grupos paramilitares terroristas. O sea, se utilizó el terrorismo de Estado para combatir para combatir a ETA, ¿no? Y los GAL, recordemos que con los GAL hubieron asesinatos, hubieron secuestros, torturas e incluso malversación de fondos, ¿no? Y ahí podemos empezar a entender que el PSOE no solo abandonó las posturas marxistas, sino también cualquier otro tipo de postura dentro de la izquierda para superar ese capitalismo y superar ese status quo, ¿no? PSOE es un partido de derecha y Podemos a lo mucho socialdemócrata. Sí, estaría de acuerdo con esto. Yo creo que no es la primera vez que dicen que Podemos es la socialdemocracia, representaría la socialdemocracia dentro de la política parlamentaria de nuestro país, y PSOE quedaría más en una postura socioliberal que os iré diciendo a lo largo de este directo, y más que socialdemócrata, eso son socioliberales. Iría con, por ejemplo, con la entrada en la OTAN en el año 1982, ¿no? Que Felipe González nos incluyó en ese acuerdo de la OTAN, cuando 5 años antes decía totalmente lo contrario. Él abogaba por un no a la OTAN. Por ejemplo, el PSOE llegó a privatizar empresas que eran totalmente rentables, como Repsol, Telefónica o Endesa. Es decir, se privatizaron porque eran rentables, porque yo, si soy capitalista, no voy a meterme en ninguna de estas empresas si no dan ningún tipo de beneficio.
Eso es algo obvio, ¿no? Y ya me diréis qué tiene de socialista o de obrero privatizar empresas estratégicas como eran Repsol, Telefónica o Endesa, ¿no? Desde los GAL, la entrada en la OTAN, las privatizaciones de Repsol, Telefónica o Endesa, recordemos, hablando de Felipe González, que llegó a cobrar medio millón de euros entre 2010 y 2015 por participar en el Consejo Administrativo de Gas Natural en esos años cuando tenemos una cantidad de 5 millones de pobres energéticos, ¿no? Ya me diréis qué tiene eso de socialista, ¿no? ¿Qué puede tener eso de socialista cuando sabes que en tu país hay 5 millones de pobres energéticos debido a que, en primer punto, mis políticas privatizaron sistemas energéticos que eran rentables y que gracias a esas privatizaciones hoy en día tenemos 5 millones de personas que tienen dificultades a la hora de pagar su factura de la luz? O sea que de socialista y de transformación social o de cambio dentro del sistema capitalista tiene más bien poco, sino todo lo contrario, ¿no? La vieja guardia cambió a PSOE, que construyó Pablo Iglesias. Exacto, hubo un cambio completamente en, digamos, en la posición ideológica. Abandonaron el marxismo, lo que venía diciendo al principio, y al abandonar el marxismo también abandonaron aquellas posturas que iban de acuerdo con esa transformación del sistema capitalista, ¿no? A mí me dijo una persona de derechas que estaba muy cómodo cuando gobernó tanto Felipe González como Zapatero, porque gobernaron como si fueran de derecha. Claro, yo posiciono al PSOE con una postura ideológica que se llama social liberal, es decir, políticas sociales con cierta apertura, pero políticas económicas liberales, capitalistas, o sea, de defensa del orden establecido. Podéis encontrar posturas o defensa en el PSOE que pueden beneficiar a los colectivos LGTBI o que pueden ser posturas feministas, pero la raíz del problema lo tenemos en la economía, ¿no? Y es ahí donde el PSOE no pretende en ningún momento hacer ningún tipo de cambio, sino todo lo contrario. Uno de los otros puntos que tenía aquí para mostraros era que de forma clara el PSOE rechazó condenar los crímenes franquistas y teniendo más de 100.000 asesinados por el franquismo, me parece que no es una política muy de izquierda ni muy progresista, y estoy seguro que de todos esos muertos y asesinados había gente que confiaba en ese proyecto político del PSOE cuando aceptaba las posturas marxistas y de transformación del capitalismo, ¿no? Entonces el PSOE votó junto a PP y junto a Ciudadanos. Entonces cuando te posicionas con PP y con Ciudadanos, ¿cómo puedes considerarte un partido dentro de la izquierda, no? Ni incluso un partido progresista. No hay verdadera izquierda en este país, solo discursos más sociales o más despóticos, pero desde el 78 prácticamente todo ha ido en dirección a un liberalismo insoportable. Exactamente, no ha habido, desde la transición, no ha habido un partido que realmente representase como mínimo una socialdemocracia. Ahora estamos viendo a Unidas Podemos que de alguna forma sí que encajan en esa parte de la socialdemocracia, y estamos viendo las dificultades que están teniendo para intentar crear algún tipo de cambio, por pequeño que sea, dentro de las estructuras capitalistas y de Estado, ¿no? El PSOE abiertamente, entre comillas, ha afirmado en numerosas ocasiones que es un partido republicano. Sin embargo, lleva más de 40 años defendiendo una institución como es la monarquía, que fue nombrada a dedo por el franquismo y a nadie se le raja las costuras, ¿no? O sea, llevan más de 40 años defendiendo al rey. Por ejemplo, las últimas noticias, no sé si recordáis, cuando votó en contra de investigar en el Congreso las tarjetas black del rey, o, por ejemplo, no sé si recordáis algunos discursos de Pedro Sánchez cuando literalmente
defendía eliminar la inviolabilidad del rey. En el momento que han llegado al gobierno, ninguna de estas reformas se han llevado a cabo. Todo lo contrario, con todo lo que ha surgido a raíz de estas comisiones ilegales del rey emérito, el PSOE en ningún momento tenía en mente intentar cuestionar la monarquía en nuestro país, ¿no? Entonces se hacen llamar republicanos, pero llevan más de 40 años defendiendo la figura de la corona y de la monarquía parlamentaria nombrada a dedo por la dictadura franquista, ¿no? El problema es que todos los partidos políticos están subvencionados por el Estado, por eso siempre la gente sigue viviendo mal. Son partidos políticos estatales como Mussolini. Bueno, si vemos quién financia a quién, encontramos que es otro punto que tenía aquí para contaros, y es que el PSOE está financiado por la banca, ¿no? El 33% por Banco Popular, 29% por el BBVA y el 10% por la Caixa. ¿Cómo puedes después generar políticas de transformación, es decir, políticas de izquierda del sistema capitalista, cuando son los propios capitalistas los que te están financiando? Lo más triste de todo esto es que hay personas que aún tengan fe y lo sigan votando. Yo creo que creo que lo hemos hablado en otros directos. Yo creo que es que hay poca cultura política en nuestro país, ¿no? Y yo he vivido esa incultura política de alguna forma porque en mi entorno no se hablaba de política, pero cuando yo digo política no me refiero solo a la política parlamentaria de partidos políticos, sino a pues comentar la realidad, ¿no? Y por qué hemos llegado a este punto, por qué estamos siendo explotados y este tipo de cosas, ¿no? No me refiero tanto a partidos políticos, pero hay una incultura tremenda. O sea, algunas estadísticas en las últimas elecciones catalanas decían que el 50% prácticamente de la población no fue a votar. O sea, un descontento generalizado contra el sistema político parlamentario, ¿no? Y eso también se muestra en la cultura política de nuestro país. La gente, incluso con cursos universitarios, no saben identificar qué es la izquierda o qué es la derecha. Y eso es un problema muy grave. ¿Por qué? Porque somos vulnerables a cualquier tipo de discurso. Somos fácilmente manipulables. Y eso lo podemos trasladar a los medios de comunicación. ¿Quién financia los medios de comunicación? Pues el poder económico. Las grandes empresas, la banca. Entonces, lo que nos transmiten a nosotros los medios de comunicación es el discurso de esta clase dirigente, ¿no? No nos van a decir que estamos oprimidos, que tenemos que soportar contratos basura, que tenemos que soportar desahucios. Eso no nos lo van a decir. Si vemos en las televisiones, por ejemplo, ¿cuántas veces hemos escuchado a los ocupas, los ocupas, los ocupas, ¿no? Como algo peyorativo, como algo negativo, como algo que hay que erradicar. Incluso contra los independentistas, ¿no? Es la por ellos o ¿no? Tan famoso. Entonces, hay un problema de incultura política de base, y ese es uno de los principales problemas que tenemos que afrontar. El PSOE llegó a votar en contra de la dación de pago. La dación de pago es algo muy simple. Yo no tengo para pagar mi vivienda, le debo una deuda al banco, al no poder pagarla, el banco se queda con mi vivienda y la deuda queda saldada. Esto es la dación de pago. Pues el PSOE llegó a votar en contra. Es decir, no puedo pagar, el banco se queda en mi vivienda y encima yo tengo que seguir pagando. ¿Cómo puede un partido que se considera socialista y obrero votar en contra de la dación de pago? Porque quiere decir que por mucho que en sus siglas tenga socialista y obrero, realmente es un partido que defiende el orden capitalista. Y bueno, las últimas noticias de ley de vivienda, no sé si recordáis las palabras de Ábalos que decían literalmente, la vivienda es un derecho, pero también es un bien de mercado, ¿no? Dejaba claro que defendía las posturas del sistema de mercado y el capitalismo, ¿no? O sea, dejaba claro que el PSOE no quería limitar los precios del alquiler. El decir que no quieren limitar los precios del alquiler, ¿qué están diciendo con esto? Están diciendo, o
sea, os hago una pregunta. Si no quieren limitar el precio del alquiler y el alquiler sigue subiendo, ¿quién podrá pagar ese alquiler? Pues aquellos que tengan la capacidad monetaria, es decir, para poder pagar ese alquiler, ¿no? ¿Y quién podrá pagar esos alquileres? Pues la gente que dentro del sistema capitalista les está yendo bien, la gente que tiene dinero. Por lo tanto, si tú no limitas esos precios de alquiler, lo que estás dando a entender que no estás defendiendo a la clase trabajadora, que es la que no puede pagar esos alquileres. Recordemos que hay datos que dicen que los jóvenes, en un 80%, no pueden pagar ni alquileres ni permitirse el lujo de entrar en la letra de una casa. El 80% de los jóvenes. Entonces, si tú haces una ley de vivienda que no representa esos porcentajes, porque la que sufre en esos porcentajes es la clase trabajadora, tú no estás haciendo políticas económicas que beneficien a la clase trabajadora. Otro de los puntos, por ejemplo, fue la ley Mordaza. ¿Qué me decís de la ley Mordaza? Hoy precisamente estaba navegando un poco en Twitter y vi un tuit del PSOE que decía, incluso Pedro Sánchez en el año 2015 decía: recuperar las libertades es derogar la ley de la Mordaza, que vamos a derogar en cuanto lleguemos al gobierno. ¿Habéis visto que el PSOE haya derogado la ley Mordaza? El PSOE en julio de este año cumplirá 3 años en el gobierno y la ley Mordaza sigue vigente y somos uno de los países con el mayor número de artistas encarcelados en el mundo. ¿Cómo podemos considerar al PSOE socialista obrero si sigue manteniendo este tipo de políticas e incumple lo que dijo en campaña electoral? Yo creo en el pensamiento crítico, requiere esfuerzo y es más sencillo comerte la información empaquetada y envasada que desmenuzar una noticia contrastando varios medios. Ya, el problema es que yo creo que para tener pensamiento crítico debemos tener tiempo para desarrollar ese pensamiento crítico. Entonces, si tenemos en cuenta que la mayoría de las personas se pegan entre 8 y 10 horas trabajando, ¿no?, en trabajos que realmente no quieren, porque esto es uno de los puntos cruciales de la teoría marxista, que dice que habla de la alienación, ¿no? O sea, una persona que ya de por sí se pega 8 y 10 horas haciendo algo que realmente no quiere, sino que lo hace para poder sobrevivir. O sea, yo trabajo en una multinacional, en mi caso yo trabajaba para una empresa que hacía hamburguesas, de la que todo el mundo sabemos de ella, y me pegaba entre 8 y 10 horas pues friendo patatas, con el que llegué a sufrir incluso tendinitis, y yo no lo hacía porque a mí me encantara hacer patatas y me encantaba tener tendinitis, sino porque no me quedaba más remedio, porque yo no poseía los medios de producción. Tenía que vender mi fuerza de trabajo, no porque fuera una decisión mía libre. Lo hacía porque esta gente eran los que tenían en posesión los medios de producción. Y ese es el principal problema de la clase trabajadora. Cuando yo llego a casa, lo último que quiero quizás es leerme un libro de Marx o entender realmente qué está pasando. Lo mismo, lo único que quiero es despejarme, o ver un partido de fútbol o ver pues los famosos la TV show y televisiones basura y demás. Lo único que quieren las personas es despejarse e intentar hacer de su realidad algo un poco más ameno. Entonces, eh, en parte sí, que una persona debería intentar autoconcienciarse de forma individual, pero lo veo complicado debido a que muchas de estas personas lo único que hacen es sobrevivir. Entonces, es complicado preguntarle o pedirle que tengan un pensamiento crítico. Otro de los puntos clave fue la reforma constitucional de 2011. Eso fue una traición brutal a la clase trabajadora. Recordemos que en aquella reforma el pago de la deuda del país gozaba y goza de prioridad absoluta. Es decir, primero se paga la deuda a los bancos y después vienen las políticas sociales y económicas que puedan beneficiar a la clase trabajadora. Es decir, primero los bancos, después la educación, después las pensiones
y todo lo que tenga que ver con desarrollar un estado de bienestar. Es decir, recorte en el estado de bienestar en beneficio de los sectores económicos privilegiados dentro del sistema capitalista. ¿Cómo puede considerarse un partido socialista y obrero si reforma la Constitución en beneficio de los bancos? Otro de los puntos fue el caso ERE, una de las redes de corrupción política más grandes de España, y que consistía en dar prejubilaciones, subvenciones y comisiones de forma fraudulenta. Como un partido que se considera socialista y obrero roba a los obreros haciendo este tipo de casos y creando este tipo de redes corruptas. Hicieron una campaña de izquierda desde las primarias, aquella del PSOE, con el no es no de Sánchez, únicamente para recuperar los votantes que se habían ido a Podemos. Exactamente, iniciaron con el no a Rivera y después con el sí a Pablo Iglesias. Ya no se sabe qué más le podían decir al PSOE para que realmente pactara con Unidas Podemos, ¿no? Pero realmente lo que quería PSOE era pactar con Ciudadanos. De hecho, Alfonso Guerra, uno de los políticos más antiguos del PSOE, desde el año 1962, llegó a decir de Ciudadanos esto: es un partido coherente que va a ser premiado en toda España. Repito, es un partido coherente que va a ser premiado en toda España. ¿Cómo un partido que se considera socialista y obrero puede decir de un partido que ha sido creado por el IBEX 35, decir es un partido coherente que va a ser premiado en toda España? Si lo dice es porque cree que el sistema capitalista realmente funciona y realmente hay que defenderlo. De otra forma no lo diría, lo criticaría. El PSOE es socioliberal. Apertura en lo social, las políticas sociales, liberal en lo económico, capitalista en lo económico. Por lo tanto, es todavía un paso más atrás a la socialdemocracia. El apoyo al 155 en Cataluña. Y uno de los puntos más clave, ya que estamos hablando e intentando responder a la pregunta, ¿votar al PSOE me beneficia si soy trabajador o trabajadora? No nos queda más remedio que ir a la reforma laboral de 2012, que el PSOE defendió o que no derogó en ningún momento, y que recordemos lo que era la reforma laboral de ese 2012, que facilitaba el despido más barato, daba flexibilidad a las empresas para despedir a los funcionarios, permitía cambiar jornadas, turnos y hasta rebajar salarios, redimir sueldos a los empleados que rindan poco, potenciar los contratos indefinidos o los mejor llamados contratos basura. Es decir, esta reforma da poder a las empresas y debilita el derecho de los trabajadores. ¿Cómo un partido socialista y obrero permite defender este tipo de reformas laborales? Exacto, son monárquicos. Es lo que decía antes, ¿no? En ningún momento, en 40 y tantos años, el PSOE se ha planteado la defensa de un referéndum en favor o en contra de la República. No estoy diciendo ni siquiera hacer campaña en favor de la República, estoy hablando de plantear el referéndum. A ver qué opina la gente. Porque recordemos que en la Constitución del 78 las monarquías nos la metieron sin ningún tipo de pregunta ni de referéndum. Vino incluida dentro del paquete constitucional. Constitucional, ¿no? Y entonces esas son las contradicciones del PSOE. Son socialistas, hacen lo contrario. Dicen ser obreros, hacen lo contrario. Dicen ser republicanos, hacen lo contrario. Entonces, la reforma laboral, por un lado. El tema de estar en contra de nacionalizar la energía pública que previamente ellos habían privatizado, ¿no? Teniendo 5 millones de personas que sufren pobreza energética, como un partido que se considera socialista u obrero puede permitirse el lujo, siendo el partido más votado, no hacer políticas de nacionalización de la energía pública o de nacionalización de la banca o nacionalizar empresas estratégicas que beneficien al bien colectivo, como así defiende la Constitución española.
que ellos se hacen llamar constitucionalistas. Pero como hemos visto, en la praxis son constitucionalistas con algunos artículos. Con el derecho a la vivienda no lo son, con el derecho al bien común tampoco lo son. Gracias, Rubén, por este directo muy necesario, debido a tanto ignorante voluntario que tenemos, porque yo no creo que son ignorantes, son del reino de la gilipollería. Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dices, pero el problema no son los partidos, son sus votantes que pretenden obtener políticas sociales del partidos liberales. A ver, es el discurso que os decía antes, que muchas veces incluso Anguita llegaba a decir esto, ¿no? Que el problema eran los votantes. Incluso hay varios vídeos en los que él dice, ciudadanos, no sigáis votando ladrones. El problema es ese que os digo, que incluso gente que acaba la universidad no es capaz de identificar lo que es la izquierda y la derecha. Entonces, ¿cómo podemos pedirle a una ciudadanía que no ha sido educada en cuestiones políticas que vote la izquierda o la derecha, o que entienda qué es la izquierda o la derecha, cuando no se le ha educado previamente a tener un pensamiento crítico propio? Es un problema de base. Y recordemos que la educación o el sistema educativo descansa también en el sistema capitalista. Resaltan los conocimientos teórico-técnicos y se rechaza la filosofía, se rechaza la danza, se rechaza la música. El sistema educativo solo premia a aquellos que puedan seguir desarrollando el sistema capitalista, es decir, todos aquellos que puedan ser insertados dentro del mercado laboral y todos aquellos que puedan ser productivos al sistema capitalista. O sea, es arriesgado decir que todo el mundo sabe lo que está votando, cuando se nos educa para ser consumidores y productores. A eso me refiero. Entonces es muy complicado convencer a una persona de que sus problemas reales están en la base del sistema capitalista actual antes. O sea, es más fácil convencerle con movimientos de bandera o señalando a un inmigrante que explicarle a una persona cómo funciona el sistema económico y hacerle entender que es ese realmente la raíz de sus problemas. Y esa es la complicación que tiene la izquierda, porque recordemos que pretende la transformación del orden vigente y claro, para pretender esa transformación lo que tiene que hacer es convencer o primeramente explicar qué es el orden vigente y a partir de ahí proyectar la transformación. Entonces todo ese proceso es mucho más complicado que decir viva España o el inmigrante es el problema, ¿no? Estas dos cosas son mucho más fáciles, entonces cala mucho más rápido en la gente porque no tienen cultura política. Así que, bueno, intentaré que todos los domingos tengamos un directo, que tengamos este tipo de charlas. Yo intento ver todos los comentarios que me vais dejando. Y nada, espero que este directo de alguna forma haya servido para armaros, con armar me refiero de argumentos, para, para que intentéis, si en algún momento os toca charlar con alguien de política, que digáis, pues, oye, pues el PSOE no es de izquierda por esto, por esto, por esto y por esto. Y son más de 15 puntos, no he ido diciendo los números, pero son más de 15 puntos que resaltan el por qué el PSOE no es un partido de izquierda, no es algo inventado, no es algo por mi posición ideológica o por mi posición política, sino es algo empírico y científico que podéis comprobarlo cualquiera de vosotras en cualquier momento. Y en este vídeo lo que he intentado es aglutinar todos esos puntos, seguramente me habré dejado algunos fuera, pero lo más importante creo que los he mencionado, ¿sabes? Por ahora, eso es todo. Un saludo.